Hola, hola, volvimos y no quiero decir lo bonito, no quiero decir que volvimos con más fuerza ni que volvimos renovados. Volvimos porque a veces el amor no sabe cuándo está listo, pero sí sabe cuándo todavía quiere quedarse. Pero también volvimos porque estadísticamente era más probable esto que el divorcio. Además, porque ese micrófono que compramos fue demasiado costoso como para tenerlo únicamente de adorno emocional. Psicoingeniería nació para hablar de relaciones reales, no de las que se ven en las telenovelas ni en las redes sociales, sino de las que se viven en pijama, con ojeras, con silencios raros y con discusiones que nadie sube a ninguna historia excepto yo. O sea, de esas que son como la versión beta del amor, con bugs, con caídas del sistema y con esas actualizaciones que nadie pidió, pero que Son igual llegaron. necesarias. A veces en la vida uno necesita parar, no porque ya no ame, no porque todo esté perdido, sino porque seguir sin respirar también te puede matar. Qué dramatismo, por Dios. Pero exacto, en ingeniería eso se llama apagar antes de que se queme. No significa que nos estamos rindiendo, al contrario, lo que eso significa es que queremos evitar que ese daño sea permanente. Hay pausas que no son huida, son conciencia. Momentos donde uno necesita tomar distancia para poder verse mejor, para preguntarse, ¿sigo aquí por amor o por miedo o por costumbre o por comodidad o por todas las anteriores o porque no sé cómo irme? Bueno, pero ahí es donde entran justamente esas decisiones incómodas, porque la vida no se trata de que todo esté perfecto, por el contrario, se trata de elegir hacer aun cuando no lo es. Algunos se van, otros cambian, otros hacen como si nada pasara y siguen acumulando resentimientos como si fueran facturas emocionales. Pero algunos hacen lo que hicimos nosotros, simplemente apagan el sistema, respiran, se miran sin ruido y luego deciden si siguen o no. Nosotros decidimos seguir no porque pensemos que todo está resuelto, no porque ya no nos duela nada, sino porque a pesar del cansancio, de los errores y de los silencios incómodos, nos seguimos amando. Y también porque entendimos algo que suena muy simple, pero que cuesta aceptar. Y es que ninguna vida es perfecta, ninguna relación lo es. Lo único que sí podemos elegir es si queremos trabajar en ella o si la dejamos colapsar. Y esta es nuestra decisión. Paramos, respiramos y seguimos otra vez. El sistema entonces volvió a encender y no quiere decir que sea impecable, pero por lo menos está funcionando. Ahí va. Y aquí va la respuesta a la pregunta que tanto nos hicieron. ¿Por qué paramos? Paramos porque hubo un punto en el que yo me di cuenta de algo que me hizo sentir miedo y es que seguir como estábamos era más peligroso que parar. No porque ya no hubiese amor, sino porque había demasiado ruido encima de él. Pero eso justamente es lo más raro, porque uno siempre cree que parar es rendirse, uno cree que si para pierde, que si para todo se cae. Pero a veces lo que se está cayendo eres tú. Si sigues, si te esfuerzas y sonríes, aún fingiendo que nada ha pasado, pues eso empieza a hacer peso y mucho ruido. Desde mi lado, por ejemplo, fue confuso porque yo veía que el podcast funcionaba, la gente lo escuchaba, todo parecía Nos bien, escribían nos mucho. escribían mucho y la verdad pues yo no entendía por qué ella quería detenerlo. Porque yo sentía que me estaba perdiendo dentro de nosotros y no quería hablar de vínculos, de amor y de comunicación cuando la nuestra se estaba fracturando en silencio. Y es ahí entonces cuando entendí algo incómodo, y es que seguir no siempre significa valentía, a veces es miedo a enfrentar lo que está mal. Parar fue una forma de no seguir haciéndonos daño, de no convertir la costumbre en resentimiento, de no transformar el cansancio en una distancia definitiva. Y tal vez tú que estás escuchando esto, también has tenido que parar alguna vez en tu trabajo, en la relación, en una amistad o en alguna etapa de tu vida. O tal vez no paraste cuando debías y entonces ahí estás pagando el precio. Todos hemos estado ahí.
en ese lugar donde sabes que algo no está bien, pero uno sigue, insiste por miedo, por costumbre, por no decepcionar. Y es entonces cuando vienen las consecuencias, viene el agotamiento, viene la distancia, el resentimiento o simplemente ese vacío raro de sentirte en algo que ya no te sostiene. Así es, y nosotros paramos para no llegar ahí. No porque fuera fácil ni porque fuera cómodo, sino porque queríamos salvar algo que todavía es importante. Y eso también es amor, porque es saber cuándo no seguir igual. Así es, a veces parar no es terminar, es darle una oportunidad real a lo que se ama. Hay algo que casi nadie ve y es que muchas personas creen que por ser psicóloga yo tengo la vida resuelta, que yo siempre sé qué decir, cómo sentir, cómo manejar mis emociones, cómo amar sin enredarme. Ah, como si vivieras con un manual de usuario incluido. Exacto. Mis amigas a veces me dicen cosas como, es que tú sí sabes cómo manejarlo todo, es que tú tienes una relación consciente, es que tú no te dejas llevar por el drama. Si supieran. Yo por dentro estoy como, si supiera, no pregúntenle a él. La verdad es que no lo sabe. No, no lo sé. Y la realidad es que no, no sé. Yo colapso, lloro, me confundo, me lleno de dudas. Hay días en los que no sé qué siento, qué quiero, qué necesito. Y hay noches en las que lo único que quiero es desaparecer, incluso de mí misma. Ser psicóloga no me hace inmune al dolor, solo me hace un poquito más consciente de lo que realmente me duele. Bueno, y conmigo pasa algo parecido, o bueno, al revés. Yo doy la impresión de que nada me afecta, de que todo me da igual, que se puede estar cayendo el mundo y yo estoy ahí tranquilo viendo una serie y Durmiendo riéndome de cosas que relativamente. solamente yo entiendo. Es como si fueras un robot emocional. Sí, pero no, no lo soy. Lo que pasa es que yo siento distinto, yo no hago tanto ruido, yo lo proceso de otra manera, no lo hago en voz alta, me lo trago, lo analizo, lo guardo y muchas veces eso me afecta más de lo que parece. Y eso fue lo que más me ha costado entender de ti, que tu silencio no es indiferencia, sino que es una forma de sobrevivir. Pero también comprendí que tu intensidad no es exageración, esa es tu manera de amar, Así que no, no somos una pareja para perfecta, nada. no somos la psicóloga que siempre sabe qué hacer, ni el ingeniero que siempre tiene todo bajo control, La realidad es que somos dos personas que se equivocan, que colapsan, que también se frustran y que a veces ni siquiera sabemos cómo seguir. pero que al final decidimos seguir, A veces despacio, a veces torpemente. pues a veces también limpiándonos el polvo después de la caída. Y a veces corriendo uno detrás del otro. Porque eso también es amor, no por caerse, sino por levantarse juntos. Llevamos 13 años de matrimonio y tenemos un hijo de casi 12 años. Y no estamos aquí porque el amor siempre haya sido bonito, estamos aquí porque el amor ha tenido que cambiar muchísimas veces. Pero fíjense que esta semana estábamos con unos amigos y uno de ellos me dice, ya te puedes volver a casar con Andrea. Yo le respondí, hombre, pero ¿qué te hice yo para desearme semejante cosa? ¡Qué amable! No, no, no es que no quiera estar contigo, ni mucho menos, mi amor, pero es que después de 13 años juntos, uno ya sabe que el matrimonio no es para nada una comedia romántica. Es más, es como una serie de esas largas y tediosas. Algunas son con unas temporadas hermosas, pero en otras te preguntas por qué sigo viviendo esto. Exacto, porque nadie te dice que amar también es perder tu versión antigua de la vida, tu libertad, la forma de hacer las cosas, hasta la manera de descansar. Es que el matrimonio te transforma. Y no solamente te transforma, también te quita tu silla, tu espacio, tu derecho sagrado a ver tu serie en paz. Porque de repente alguien quiere mover la cama del lugar, quiere cambiar la distribución del cuarto, quiere reorganizar la vida. Y todo esto justo cuando ya habías encontrado el ángulo perfecto para ver Netflix sin moverte.
Eso suena tonto, pero ahí también se juega el amor, en esas pequeñas renuncias, en esos ok, lo movemos, en esos bueno, ya no me siento igual, pero seguimos aquí. Es que 13 años no se sobreviven por mariposas que todavía sigan moviéndose en el estómago, se sobreviven por decisiones, por conversaciones incómodas, por elegir quedarte cuando sería más fácil desconectarte. Así es, se sobreviven aprendiendo a amar al otro cuando ya no está la misma persona de la que te enamoraste, porque tú tampoco lo eres. Así es que después de 13 años uno no sigue enamorado de una persona, uno sigue enamorado de todas las versiones que ha tenido esa persona, ¡Qué lindo! Y aún así decides quedarte. aun cuando te hagan mover la cama, cuando tú querías ver Netflix. Y es que después de tantos años juntos, el silencio ya no solo es ausencia de palabras, es cansancio, es historia acumulada, es todo lo que no dijimos porque ya no teníamos la energía para discutirlo otra vez. Después de mover tantas veces la cama, la rutina, la vida, llega un punto donde ya no sabes si estás cansada de la discusión o si estás cansada de la persona que tienes al lado. Y es que es justamente ahí donde ese silencio empieza a asustar, porque ya no es el silencio de estamos bien, sino que es más bien ese silencio de no sé qué decir sin empeorar esto. Exacto. Y yo no estaba en silencio no porque no me importaras, estaba en silencio porque me importabas demasiado y no quería decir algo que no pudiera desdecir después. Y yo la verdad es que estaba en silencio porque sentía que todo lo que decía no era suficiente o era lo incorrecto. Y así el silencio se vuelve un refugio demasiado raro. Te protege, pero también te aleja. Sí, eso es como apagar el sistema para que no explote, pero quedarte a oscuras mientras tanto. Hay silencios que no son abandono, sino que son una forma torpe de cuidado, una manera de decir, no sé cómo seguir, pero no quiero irme. Y es que el problema es que si te quedas mucho tiempo ahí, en ese silencio, empiezas a sentirte solo aun cuando estás acompañado. Por eso tuvimos que parar, no para dejarnos ni para alejarnos, sino para volver a escucharnos. A veces el silencio no es el final, es el espacio entre una versión de nosotros mismos y a la que todavía estamos intentando construir. Bueno, y que después de tanto silencio, tanto cansancio y tanto no sé qué hacer para no hacerte daño, pues seguimos juntos por amor, sí, tal vez, pero también porque dividir los muebles es más traumático y porque todavía pues nos caemos bien. Bueno, algunos días. Algunos días. Incluso cuando no sabíamos cómo hablarnos, pues nos seguíamos buscando. Sí, incluso cuando no queríamos hablar, seguíamos compartiendo el mismo espacio. El mismo televisor, la misma cama, todo. Y eso también dice algo. Dice que aunque estuviéramos en silencio no nos habíamos ido, aquí estábamos. Y a veces el humor es lo único que queda cuando las palabras todavía duelen. Así es, porque reírnos juntos es una forma torpe, pero muy real de seguir conectados. Así es. Volvimos porque después de parar, después de callar, después de mirarnos sin tanto ruido, nos dimos cuenta de que algo no es tan obvio como suena. O sea, seguíamos aquí. Sí, y no volvimos en modo perfecto, ni en modo pareja de revista. Más bien estamos en modo esto sigue raro, pero no está roto del todo. Volvimos porque entendimos que no todo lo que duele es una señal de que hay que irse, a veces es una señal de que hay que mirar distinto, O de que no necesariamente hay que reiniciar el sistema ni formatearlo. porque había amor cansado, confundido, magullado, pero pues al final es amor. Al final es amor, en eso tienes razón. Y porque siendo honestos, también nos dimos cuenta de algo práctico, y es que nos extrañábamos, extrañábamos hablar, extrañábamos también discutir, extrañábamos incluso molestarnos. Extrañábamos ser nosotros incluso en nuestra versión más torpe. Bueno, la tuya quizás. Volvimos porque entendimos que la vida no se vive en línea recta, la vida se vive a punta de tropezones,
con pausas, con errores, con decisiones que no siempre sabes si fueron las correctas hasta que pasa mucho tiempo después. Y esta fue una de esas decisiones, no una decisión desde la certeza, sino desde el amor. Pero desde ese amor que le dice a uno, no tengo todo claro, pero no quiero hacerlo sin ti. Y la verdad es que volvimos porque preferimos una relación imperfecta, pero viva, a una que se vea bien por fuera, pero pues no se siente bien por dentro. Además, porque cuando el caos se atraviesa juntos, pues también se construye. Y porque a pesar de todo, esta es mi frase cliché, seguimos eligiéndonos. Y nos seguimos eligiendo incluso cuando ella quiere volver a mover la cama. Incluso cuando él se quiere quedar viendo su serie favorita como si nada pasara. Volvimos no porque todo esté bien. Sino porque todavía nos importa. Así que si escuchaste todo esto y pensaste en tu propia relación, en tus silencios, en tu cansancio, en esas veces que te has preguntado si seguir en esa relación vale la pena, pues déjanos decirte que no estás solo, no estás roto, estás viviendo algo que nadie te enseñó a vivir. Porque es que amar no es querer a alguien, es aprender a convivir con lo que duele, con lo que cansa, con lo que no encaja perfecto. Nadie te prepara para amar a alguien cuando ya no es la versión de la que te enamoraste y aun cuando tú tampoco eres el mismo. Y es que nadie te dice que el amor también tiene días grises, que a veces no se siente bonito, pero pues que ahí sigue estando. Y eso fue lo que descubrimos en esta pausa, que el amor no siempre se grita, a veces se susurra y a veces simplemente se queda aún después del silencio. Así que si tu relación no está perfecta, no significa tampoco que esté perdida. Significa que está viva. Y lo vivo se ensucia, lo vivo se cansa, lo vivo también se cae. También se levanta. Nosotros volvimos así, eh, no impecables, no Para iluminados, nada. no perfectos, sino simplemente honestos. Con errores, con ojeras y con ganas de seguir intentándolo. Así que esto es psicoingeniería. Donde el ingeniero aprende a no minimizar sus emociones. Y la psicóloga aprende a no analizarlo todo. Así que gracias por estar. Gracias por quedarse Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Una pareja, un podcast y un montón de conversaciones que no salieron en terapia. Bienvenidos a Psicoingeniería, donde hablamos de cosas reales sobre lo que pensamos, sentimos y a veces no sabemos decir.